La presentación versa sobre el justnaturalismo, que es una actitud teórica que fundamenta el derecho desde el punto de vista de lo trascendental. Esta idea nos va a permitir realizar un desarrollo histórico del justnaturalismo. Empezaremos por el justnaturalismo grecorromano, que encontró en Sócrates, en Aristóteles y en Platón personajes muy importantes para el desarrollo de su pensamiento. Es así que se explica de forma clara esta posición en la Antígona de Sófocles, donde se trata de justificar un acto de desobediencia de Antígona para con una orden de Creonte bajo el siguiente argumento: es que no fue Zeus, ni por asomo, quien dio esta orden, ni tampoco la justicia, aquella que es convecina de los dioses del mundo subterráneo. No, no fijaron ellos entre los hombres estas leyes. En este argumento se advierte la concepción de un orden cósmico, donde el destino va a regular a la naturaleza y a los hombres, dando a cada uno lo que merece. Siguiendo con el desarrollo histórico, nos encontramos con el justnaturalismo panteísta, explicado de forma clara por Cicerón, cuando fundamenta al derecho como un derecho universal, que responde a la naturaleza racional y social del hombre. Aquí se entiende a la justicia como la búsqueda de la verdad, siendo esta la razón. Ahora bien, sus máximos exponentes son Zenón, Cicerón y Séneca. Ahora nos toca desarrollar al justnaturalismo cristiano, que sostiene un derecho natural basado en la religión y que en último término apela a la razón y a la voluntad de Dios, y se manifiesta de forma explícita cuando se habla de que existe una ley divina que es revelada por Dios a través de las escrituras y que va a tener como objeto completar a la ley natural, que va a servir como modelo para la ley humana y que encuentra en San Agustín y en Santo Tomás de Aquino y finalmente en Francisco de Vitoria a sus máximos representantes. Siguiendo con este recuento, nos toca detenernos en la escuela clásica del derecho natural, que se explica de forma clara a través de Hugo Grocio, al fundamentar al derecho como producto intelectual emanado de la razón, escribiendo que existiera aún en la hipótesis de que Dios no existiese. De esta forma, acaba con la idea de que el derecho proviene de la voluntad creadora de Dios y la existencia de la ley eterna impresa en la conciencia humana. Finalmente, tenemos a la escuela racional del derecho, que va a defender la idea de que hay ciertos derechos de los hombres que tienen un carácter inalienable e imprescriptible y que se van a imponer al legislador porque derivan de la misma naturaleza. Se quiere dejar en claro que este recuento ha sido hasta el siglo XVII y el siglo XVIII, donde se postulaba la existencia de un derecho natural superior al positivo y anterior al Estado. Características del justnaturalismo. A continuación, se detallarán 5 características centrales. El objetivismo moral. Este es uno de los rasgos principales del justnaturalismo, porque concebían a la moral como objetiva, es decir, como aquello que se impone a la voluntad humana con parámetros de universalidad. Conexión necesaria entre derecho y moral. Esta característica refiere que los juicios morales de tipo valorativos eran necesarios para llevar a cabo las operaciones de producir, aplicar e interpretar el derecho. Relación de superioridad respecto al derecho positivo. Esta característica denota al derecho natural como verdadero derecho, que concede o no juridicidad al derecho positivo, y en caso de conflicto
debía prevalecer sobre este último. Cuarta característica. Su contenido expresa la verdadera justicia, esto es, la idea del derecho en su plena y perfecta luz. Y se afirma esto porque está constituido por un conjunto de valores, principios y normas universales e inmutables, que han de ser válidos en todo momento y lugar. La quinta y última característica es el de naturalismo. El derecho natural es natural porque sus contenidos vienen derivados de la naturaleza humana. Sus preceptos no solo están de acuerdo con esta, sino que sirven para encaminarla mejor. Diferencias con el positivismo. Hemos agrupado las diferencias en 3 puntos distintivos. Los naturalistas postulan una concepción dualista del derecho, ya que no se oponen a la existencia del derecho positivo, siempre que éste concuerde al menos en sus principios fundamentales con el derecho natural, esto es, si es justo, mientras que los positivistas tenían una concepción monista del derecho y por ende postulaban la separación entre derecho y moral, afirmando que no existe más derecho que el positivo, siendo este su núcleo central, y formulando un planteamiento que se caracteriza por apartar de él cuestiones relativas a la justicia. Por otro lado, los naturalistas eran objetivistas morales, ya que concebían a la moral como un hecho objetivo, mientras que los positivistas se caracterizaban por ser relativistas morales, en un sentido contrario señalaban que la moral era subjetiva. Así para ellos, los principios éticos no serán objetivos y universales, sino particulares, temporales, inmutables. Finalmente, para los naturalistas, una norma no es válida si no es justa. Para la doctrina opuesta, una norma es justa solo si es válida. Esto puede resumirse en la siguiente idea. Los naturalistas entienden a la justicia como la consagración de la validez, mientras que para los positivistas la validez sería la consagración de la justicia. Muy bien, ahora procederemos a emitir nuestra apreciación crítica sobre el naturalismo. Como hemos visto, no existe un único naturalismo. Por ende, si de hacer una crítica se trata, corresponde precisar a qué corriente específica nos referimos, o en su defecto, limitarnos a contradecir alguna de las tesis centrales compartidas a grandes rasgos por la gran mayoría de sus partidarios. En tal sentido, la crítica que nos ocupa se ubica dentro de esta última, y es que una de las grandes tesis naturalistas consiste en afirmar la existencia de un derecho natural entendido como un conjunto de normas y principios válidos para todos los tiempos y lugares, por encima del derecho positivo de la ley humana. Sin embargo, nos preguntamos, ¿qué tan sólido es hablar de un derecho universal y atemporal? En realidad, esta ha sido una de las principales críticas históricas hechas por el positivismo jurídico, cuando se afirma que no hay lugar para el derecho natural en el marco de una comprensión del derecho como fenómeno histórico, que se corresponde con sociedades y tiempos concretos. Ahora bien, en el Perú del 2020, esta famosa tesis naturalista no ha dejado de ser cuestionable, sobre todo si tenemos en cuenta que nuestro país es multicultural, pluricultural o para algunos inclusive plurinacional. Sea como fuere, en este punto ineludiblemente toma protagonismo el pluralismo jurídico, entendido como coexistencia de diversos sistemas jurídicos en un mismo espacio geopolítico. Así, en un país y en general en un mundo con una multiplicidad de culturas, con sus propios sistemas jurídicos, es imposible cobijar la idea de un derecho universal y atemporal. ¿O no es así? Bueno, aquí debemos mencionar a los derechos humanos y su naturaleza universal. Sin embargo, aun cuando sean inevitables sus tintes y naturalistas, también lo es que ellos han sido positivizados tanto en los documentos internacionales como en los ordenamientos jurídicos nacionales, por lo que toda interpretación partirá desde la semántica del derecho para poder validarla como argumentación jurídica y no se reduzca a simple argumentación moral. Sea como fuere, estos derechos constituirán un mínimo de objetivismo moral, con el propósito de evitar caer en un relativismo moral que legitimaría prácticas repudiables positivizadas en los sistemas jurídicos de determinadas sociedades en desmedro de la persona humana en general. Bueno, con esto terminamos y esperamos que estas apreciaciones hayan sido de su utilidad. Hasta una próxima oportunidad.